¿Qué hay en el más allá? ¿Qué existe después de la muerte? ¿Qué existe después de que nuestro corazón deja de latir? ¿Qué existe después de que los cuerpos de nuestros seres queridos se van a las profundidades de los cementerios o son cremados? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay después? Muchas personas dicen que existe otro plano, otra realidad. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a conocer un caso asombroso, un caso realmente increíble de una persona que asegura haber estado en esa otra realidad, en ese otro lugar, que ustedes lo pueden llamar como quieran: cielo, infierno, Valhalla, purgatorio, paraíso, como quieran llamarlo, limbo tal vez, pero que en el fondo representa nada más y nada menos que un solo concepto: el más allá, la posibilidad de que la vida continúe más allá de nuestra muerte física. Por eso se le llama así. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La vida después de la muerte, la posibilidad de ser, de seguir siendo, de seguir continuando, de sobrevivir en otra vida, en otra realidad, en otro espacio. Mucha gente asegura que es posible. Por ejemplo, Laura. Laura es una mujer venezolana que de repente vivió una situación terrible, que nos va a contar a continuación, y que lo cambia todo, porque nos dice cómo es el más allá. Pero primero vamos al primer punto, donde Laura nos va a narrar qué le pasó, qué le sucedió, qué fue lo que ella vivió cuando se enfrentó a una terrible situación que comprometía su vida. Y a través de esa experiencia que yo tuve, donde yo iba bajando Caracas, Guarenas, ahí hay un túnel, y yo tuve, a la salida de ese túnel, yo no llegué a salir nunca del túnel como tal, según mi experiencia, ¿verdad? El carro sí salió, pero yo no llegué a salir consciente de ese túnel, sino que yo me fui elevando hacia otro túnel totalmente diferente, que era un túnel más de luz. Y lo que nos cuenta Laura es que iba ella manejando su carro ahí, o iba en su automóvil mejor. Allá hay un túnel larguísimo, larguísimo, y de repente ella tuvo un accidente muy fuerte, y no recuerda nada, no recuerda absolutamente nada. Después lo que ella ve es que está en otro túnel, el famoso túnel de luz, un túnel en el que no hay paredes de piedra, un túnel en el que ella simplemente flota. Se ve como un túnel porque al final hay una luz. Y el carro continuó hasta que chocó con una gandola, pasó por encima del carro. Ese fue el accidente que yo tuve bajando el túnel de Guarena. Y bueno, se llevó varios carros. El mío fue el primero con el que él impactó primero. Y yo en ese momento, yo no te puedo decir, Alejandra, que yo sentí ruido, que yo sentí dolor, que me pasó algo, que nada. Yo lo único que hice fue que mi cuerpo se elevó y yo no sabía ni para dónde iba. Y llegué a un lugar que es muy hermoso porque los colores son bellísimos, la energía es diferente, tú tienes como que todo lo que está ahí está vivo, pero un vivo diferente, más brillante, más claridad. Todo lo que tú puedas ver te va dando paz. Pero yo no entendía dónde estaba, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y yo cerca de mí veía unas personas conocidas, pero nunca pude acercarme a ellas. Es como una barrera que hay a nivel de energía transparente, porque yo no veía ninguna pared ni venía. Yo veía como el lugar hermoso, lleno de plantas, muy bonito y todo, pero había algo que no me permitía pasar un poco más allá. Y yo empecé a preguntar, pues bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? O sea, ¿dónde estoy? Tú sabes que uno, pues joven, es más eufórico. Y mi personalidad es así muy eufórica también. Siempre soy muy espontánea en las cosas que digo. Y empecé a preguntar qué me pasaba, que por qué yo estaba ahí, que no entendía. Y sentí que una persona pasó así como por medio lado, me tocó el hombro derecho. Y no recuerdo realmente si fue el derecho o el izquierdo, porque allá uno ve las cosas como que al revés, ¿no? Pero sí puso su mano sobre mi hombro y me decía que me tranquilizara, pero no me lo decía con palabras. Yo nunca tuve una conversación con palabras. Todo lo que él me decía, me lo decía a mi mente y yo lo podía comprender. Y yo le preguntaba que por qué estaba ahí, qué era lo que me había pasado, que me dijera que...
qué era lo que estaba yo experimentando. Y él lo que hizo fue ponerme la mano en el hombro y primero me tranquilizó. Y yo empecé como a tranquilizarme y a entender que tenía que estar más tranquila. Y le pregunté, ¿qué hago yo aquí? Y me dijo, tranquila, hija, quédate tranquila. Sus palabras no las puedo repetir porque ellos hablan no solamente la palabra como tal, sino la energía que ellos transmiten es totalmente diferente a las palabras que uno puede repetir aquí. Pero me decía que me quedara tranquila, que no era mi momento, que yo nada más estaba ahí para recordar, pero que no era mi momento de quedarme, que el momento iba a llegar, que era el momento oportuno cuando me correspondiera, pero tenía que tranquilizarme. Entonces yo ahí empiezo a hacerle muchas preguntas, ¿no? ¿Pero qué es esto? Dime qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué fue lo que me pasó. Y él lo que hacía era sonreír y en un momento me dijo, mira hacia abajo. Y yo cuando miro hacia abajo puedo ver el carro, yo estaba bañada en sangre, tenía toda la cabeza rota, el carro estaba así aplastado, yo estaba adentro y yo me vi muerta. Y ahí es cuando yo empiezo como a angustiarme más. Yo le digo, mira, pero es que yo estoy muerta, o sea, yo estoy muerta allá abajo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo regresar, dime qué estoy haciendo yo aquí. Y él con aquel amor tan grande y aquella paciencia, me empieza a decir que me quedé tranquila, que yo había vivido esa experiencia porque yo tenía una misión en la vida, que ya era el momento de iniciar mi misión, que yo tenía que comprender muchas cosas, que iba a vivir muchas experiencias. Yo le decía, no, yo no quiero regresar. Yo no quería regresar. Porque lo que tú sientes allá, aquí nunca lo vas a sentir. Es más, cuando regresamos, nosotros siempre estamos aquí, pero queremos estar allá. Y creo que se le pasa a todas las personas que hemos tenido esas experiencias. Bueno, yo le dije que no quería regresar y entonces él me dijo, mira, tienes una hija. Mi hija en ese momento tenía 8 años. Una voz que le dice a esta mujer llamada Laura, que ella tiene que regresar, que tiene una niña de 8 años, que tiene que volver, que el mundo no se acaba ahí. Y esto es bastante interesante porque muchos de los testimonios hablan de eso, de que se le solicita, se le pide a una persona que vuelva a la vida, que vuelva a la realidad, porque tiene algo que hacer, algo que cumplir. No sé qué son esos compañeros en el más allá, esos guías, esos seres que están ahí dando la mano, diciendo, venga, vamos a estar en ese lugar. ¿Ustedes han vivido algo así? Me encantaría que me contaran si ustedes han vivido algo así antes de que sigamos con el testimonio mejor de Laura. Y si ustedes han vivido alguna situación, por favor, escríbame ella mismo. Yo la narro como voy a narrar una continuación que ustedes me enviaron. Yo la narro, o si no, los entrevistamos, como hemos entrevistado a muchas personas. Sigamos con este testimonio de Laura del podcast Criaturas del Bosque. Allí pueden encontrarlo. Lo que a mí me parece sorprendente es eso. Es eso de que se repite en muchas situaciones eso. Esa luz, ese ser que está ahí al lado, esa criatura de luz que le habla a las personas cuando están en esa situación. Y ese sentimiento de paz y de tranquilidad. Sigamos escuchando a Criaturas del Bosque, a Laura, en ese podcast que se llama Criaturas del Bosque, que lo encuentran también en YouTube. Y me dijo, tu hija está pequeña, tienes que ayudarla, ella va a ser una gran profesional, ella va a ser médico. Y yo ve, ¿cómo sabes tú eso? O sea, porque no es el Jesús que nos presentan siempre, no era esa forma, ¿no? Era una persona muy jovial, muy sonriente. Es como que tú estás hablando con tu hermano, o sea, es algo totalmente diferente a lo que nos habían enseñado. Y yo le decía, bueno, pero dime entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces él me decía, bueno, yo te voy a decir que te tranquilices, tú tienes que regresar porque está tu hija, tienes que ayudarla, ella se va a graduar de médico. Y me mostró un poco la vida de mi hija y yo le dije a él, bueno, está bien. Yo creo que las madres por los hijos hacemos muchas cosas. Le dije, ok, yo voy a regresar, pero dime cómo voy a regresar porque mira, yo estoy bañada en sangre allá abajo. Y yo veía a toda la gente que estaba ahí, Alejandra, y tenían una alegría, una sonrisa, era como que ellos estaban complacidos de la experiencia que estaban viendo, ¿no? Cosa que yo en ese momento no entendí, porque todo lo que te estoy contando ahorita, uno no lo entiende en ese momento. No hay manera que tú lo puedas comprender. Entonces me dijo, no, quédate tranquila, tú tienes que regresar, vas a estar bien. Yo le decía, pero ¿cómo? Mira, me estoy bañada en sangre, estoy tirada en el suelo, no tengo zapatos, estoy muy mal.
Además recogieron a todo el mundo y a mí me dejaron ahí porque yo estaba muerta. Y me dice, cálmate, mira abajo y mira lo que tú quieres hacer cuando tú regreses. ¿Ok? Total que yo veo abajo y me doy cuenta que tenía atrás una caja de zapatos nuevos, que no había bajado el carro, veo que tenía la pistola, se había caído hacia una parte de adentro, veo dónde está la cartera, veo dónde está el móvil telefónico y todo. Y dije, sí, bueno, ya yo vi y ya más o menos sé cómo tengo que hacer. Y aquí te voy a hacer un paréntesis, porque es impresionante cómo uno puede ver perfectamente todo, pero no sabe cómo. Yo vi todo, lo que yo tenía que hacer. Y entonces me volteé y le dije, ok, yo voy a regresar por mi hija, pero dime qué me espera allá abajo, porque yo no estoy bien. Yo no creo que salga de este accidente bien. Me dijo, quédate tranquila, tú vas a estar bien. Sí, vas a tener tu proceso de dolor, vas a tener un proceso de recuperación, tú vas a vivir muchas pruebas en la vida hasta que te toque ya iniciar tu camino. Pero mientras tanto, ten fortaleza, mantén tu fortaleza y cree siempre en Dios y haz lo mejor que tú puedas hacer siempre, porque tú tienes que vivir muchas pruebas duras. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces qué va a hacer de mi vida? Y en ese momento, pues él me muestra que me voy a volver a casar y me muestra. Y esto también es interesante de esas experiencias, y es que mucha gente cuando está ahí observa y ve y habla con esas entidades de luz que les cuentan y les narran el futuro. Que les narran el futuro y que les dicen qué va a suceder. Pero bueno, eso lo vamos a escuchar en el otro bloque. Vamos a seguir con este testimonio que es realmente asombroso de Laura. Por ahora, les quiero decir que tenemos un libro nuevo. Ya le he mencionado a ustedes en otros podcasts y en este en especial se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Tienen que tenerlo. Si les gustan estas entrevistas, ese libro les va a parecer interesante porque no solo es de Pablo Escobar, sino también se cuentan otras historias extrañas del color azul. Y eso es muy muy raro, del color azul del que habla también JJ Benítez, de ese también hablaba Pablo Escobar. Pero bueno, seguimos acá y prepárense porque la parte que sigue el testimonio de Laura es aún más asombrosa. Y bueno, seguimos acá escuchando este testimonio asombroso de esta mujer, Laura, nacida en Venezuela, que tiene un accidente, que su automóvil se estrella en una de las carreteras de las autopistas más transitadas del país contra un túnel y luego se ve en otro túnel de luz y luego se ve a ella misma y luego ve un ser al lado, un ser que le habla, que le narra el futuro y que ella identifica como Jesús de Nazaret. Esto es muy extraño. Más adelante les voy a contar un caso aún más asombroso en que una mujer decía que veía no solamente a ese ser de luz, sino algo más. Pero eso todavía no. Por ahora sigamos escuchando a Laura, que nos va a seguir narrando y nos va a seguir contando qué pasa. Porque ese ser de luz le dice, un momento, tienes que regresar porque tu hija va a ser doctora, va a ser médica, como si pudiera ver el futuro. Sigamos escuchando este testimonio realmente impactante solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Muestra una persona de pelo muy negro, de bigotes negros y vestido de negro. Pero yo lo vi de medio lado. Y yo le dije, bueno, ok, voy a regresar. Si tú me dices que regrese, regreso. Entonces él me dijo, bueno, mira el carro. Cuando yo miré hacia el carro, yo me fui. Y regreso a mi cuerpo, pero uno regresa al cuerpo como con una sensación de estar flotando. Yo me medio muevo y en ese momento pasa un guardia y empieza a gritar, mira, está viva, no está muerta la muchacha, no sé qué, vamos a sacarla, es una muchacha joven. Buscaron los bomberos, picaron el techo del carro y me empezaron a sacar. A mí lo único que me impresiona de todo esto, que yo digo es verdad todo lo que yo viví, Alejandra, es que yo, una vez que él empieza a sacarme, yo salgo del carro, saqué la cartera, saqué la pistola, saqué el móvil, me puse los zapatos y le dije, ok, ahora sí estoy lista para irme. Y el guardia nacional que me estaba ayudando, pobrecito, yo me imagino la impresión que él sintió cuando ve que una mujer sale otra vez del carro, que está medio muerta, con una pistola en la mano y diciendo, llévenme para una clínica, llévenme a una clínica, y yo estaba parada. Y no me preguntes cómo estaba parada porque tenía lesionada una pierna, tenía costillas fracturadas, cervicales fracturadas. O sea, yo estaba mal, pero yo estaba parada y caminaba. Yo después que yo empiezo ya a internalizar todo esto, ¿no? Mi pregunta fue,
cómo yo tuve la fuerza de meterme en el carro, hacer lo que yo había visto que tenía que hacer y salir del carro y caminar hasta brincar la separación de las autopistas para irme hacia la otra vía y poder subir a Caracas, porque yo iba bajando. Eso me dio vueltas en la cabeza muchas veces, porque las personas que tienen un accidente del nivel que yo lo tuve, las sacan y se tiran en el suelo y de ahí las recogen la ambulancia y se las llevan. Yo no, yo caminé, yo me paré. Llegué al hospital, en el hospital pues no me podían atender, estaba en el Pérez León, que tú sabes que es un hospital de emergencias, y habían llevado a todas las personas que estaban ahí mal del accidente, y me dejaron en una silla, pero yo me estaba desangrando porque yo la herida de la cabeza era muy grande, y ya yo me empezaba a sentir mal. En eso llegaron 2 funcionarios del organismo donde yo trabajaba, y me llevaron, les dije, sáquenme por una clínica. Entonces ellos me sacan a la clínica, y yo veía el alboroto todo, pero yo lo veía como desde, si yo estuviera como en una película. Yo no me incorporaba a esa visión. Bueno, de ahí ellos me trasladan y yo preguntaba, busquen a mi hija, está sola en el apartamento, busquen a mi hija, hasta que yo llegué a la Policlínica Metropolitana, y ahí pues me agarraron en emergencia y ya yo me sentía mal hasta que me dijeron, mira, ya tu hija la tenemos. Ya tu hija la recogieron, la van a llevar a su casa, y yo ahí me desmayé. Una historia realmente increíble, historias asombrosas que son narradas por personas que se encuentran o han estado cerca al límite de la vida y la muerte. Se trata entonces de otro lugar, de otra dimensión, se trata entonces de otro mundo, un mundo que no es el nuestro, un mundo que podría ser simplemente extraterrestre, no lo sé. No lo sé. Aquí en los audios de Cruz Escribiente simplemente presentamos los testimonios y ustedes nos dirán qué piensan, qué creen. Terminemos escuchando esta última parte de Laura en la que nos va a narrar cosas asombrosas. Quiero que ustedes me digan aquí abajo qué piensan. Quiero que ustedes me digan aquí abajo qué consideran. Si esto es verdad, si es simplemente una alucinación del cerebro o si existe el más allá. Este tema a ustedes les encanta, me han pedido y me han escrito muchísimo, por eso estoy haciendo más podcasts de estas temáticas. Claro que haremos muchas más aquí porque hacemos de todo, pero me gustaría que ustedes me contaran qué piensan de este testimonio de Laura y que se preparen porque el que viene me parece aún más interesante. Me dijo, no, tú estás bien de todo. Bueno, eso fue lo que tú experimentaste. Menos mal que me tocó ser psiquiatra bien abierto. Eso ya que yo empiezo como a caminar, a medio caminar, a hacer mis cosas, yo siempre volteaba así y lo veía a él. O de repente volteaba a la puerta y lo veía parado en la puerta. Y yo sentía una plenitud tan grande porque yo decía, estás conmigo, o sea, que todo lo que yo viví no es mentira. Ahora, ¿cómo tú le explicas a la gente que tuviste esa experiencia y que lo puedes ver físicamente y nadie te cree? Nadie te va a creer. Yo creo que el proceso más fuerte mío fue después del accidente hasta que yo entendí que me había pasado y confié. Porque en ese tránsito, entre tú comprender qué te pasó y confiar, es bastante duro porque nadie te cree. Todo el mundo te dice que es mentira, que tú estás loca, que eso no existe, que eso no es verdad. Pero yo no sé, yo siempre fui una persona como muy certera en las cosas que yo veía. Y yo decía, no, pero es que esto yo lo viví, porque yo me pregunto, ¿cómo yo pude bajar? Era mi pregunta que hacía todos los días. ¿Cómo yo pude regresar a mi cuerpo y saber dónde estaba la pistola, dónde estaba la cartera, dónde estaba el móvil, cómo me puse los zapatos? O sea, eso no se podía porque era de noche. No se veía nada, no había luz. ¿Y quién va a saber dónde están las cosas en un accidente así? Entonces yo me repetía eso todo el tiempo. Yo decía, no, pero es que yo sí vi. Y es más, yo no es que lo vi, yo lo pude recuperar. Y después me empecé a recuperar y empecé a sentirme mejor. Y yo decía, bueno, y estoy viva y estoy caminando, que era lo que yo le decía a él. ¿Cómo yo voy a regresar si no voy a caminar ni nada? Mírame, yo estoy muerta. Y él me decía que confiara. La otra señal era que yo siempre lo veía parado en una puerta. Si yo iba a algún lado, iba a entrar, yo lo veía. Empecé a verlo en todos lados. Y él me dijo que yo iba a tener pruebas muy duras, pero que él siempre iba a estar conmigo. Y yo le dije, ok, yo voy a aceptar todas las pruebas porque si ese es el aprendizaje que yo tengo que tener para enseñarle a los demás que aquí venimos a hacer un tránsito de experiencias solamente,
en esta materia, en la parte material física, pues yo lo voy a hacer. Y así fue que comenzó todo mi camino. Después de un año, año y pico, algo así, yo tuve un proceso donde estuve presa política, sin hacer nada. Y cuando yo caí presa me acordé que él me había dicho eso, que yo iba a tener procesos muy duros. Entonces en mi estadía ahí que estuve, pues te abandonan los amigos, la familia, todo el mundo te abandona. Como dicen por ahí, conocerás a tus amigos cuando estás preso, a tu familia cuando se muere alguien, la herencia es la que separa a toda la familia, el matrimonio cuando te divorcias, eso es muy cierto. Una frase increíble esa que acaba de decirnos Laura, y es real. Conocerás a tu familia cuando estés preso, conocerás a tus amigos cuando estés en ruinas y conocerás a tu pareja cuando haya un divorcio y a tu familia también cuando hay una herencia. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Fue una historia increíble, es una historia increíble de Laura, una experiencia cercana a la muerte. Pero a continuación vamos a escuchar otra. Sin embargo, antes de seguir, quiero rescatar algo que me parece asombroso y es esas apariciones de estos seres de luz que son comunes en todas las situaciones que hemos visto aquí en estos podcasts. Seres de luz que aparecen de un momento a otro, seres de luz que surgen en medio de esos lugares en los cuales el alma, en teoría, está allí, flotando, como si la conciencia nuestra sobreviviera y alguien viniera a nosotros a ayudarnos, a apoyarnos en este tránsito. Si les está gustando este podcast, por favor denle like, ya mismo like, compártanlo con sus amigos y amigas. Y bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Uno de los casos más asombrosos de todos los tiempos es el de Molan Thomas Benedict. Molan Thomas Benedict es un artista que sobrevivió una experiencia cercana a la muerte en 1982. Estuvo muerto alrededor de 1 hora y media y durante ese tiempo él dice que se desprendió, que él salió de ese cuerpo, como lo contó Laura, y que fue al encuentro de una extraña luz que estaba allí, que brillaba muy fuerte, pero que no hería los ojos. Era una luz cálida, amarilla, brillante. Dice él que deseaba conocer los secretos del universo y entonces lo llevaron a lo que él llama las profundidades de la existencia. Pudo ver el inicio de los tiempos y esto sí es una experiencia extraña, por eso quería decirles a todos ustedes que esta historia a mí me parece realmente asombrosa. Y entonces él dice que conoció el vacío, lo que había antes del Big Bang. Él dice que vio algo que nunca antes había podido ver ni siquiera en sus sueños. Un lugar, un espacio antes de la existencia, como si nuestras almas estuvieran conectadas con el mismísimo universo y como si al momento de fallecer el tiempo se deformara. Muchos investigadores, por ejemplo el doctor Kenny Rink, dicen que es una de las historias más impresionantes que ha habido en toda la historia, en todos los tiempos. Y lo que dice este señor es lo siguiente, voy a narrarlo yo, porque pues su testimonio está, pero está en inglés, y lo voy a narrar yo a partir de este momento. En 1982 morí de cáncer. Mi enfermedad no tenía ninguna operación posible y cualquier tipo de quimioterapia que pudiera darme me habría convertido en un vegetal. Me diagnosticaron de 6 a 8 meses de vida. Durante los años 70 era una persona adicta a leer la prensa, leer noticias y estaba algo desanimado con el mundo debido a la crisis nuclear, a la ecología, a las guerras. Siempre creí que la naturaleza había cometido un error y que nosotros, los humanos, éramos probablemente un cáncer para el planeta. No veía posibilidad alguna de que pudiéramos escapar de todos los problemas que habíamos creado para nosotros mismos en la Tierra, cómo destruíamos los océanos y cómo seguimos destruyendo los bosques. Veía a los seres humanos como una enfermedad y de eso es lo que con el tiempo me enfermé. Tenga cuidado con la percepción del mundo que usted tenga. Esto puede volverse en su contra, especialmente si su percepción es negativa. Y eso, las percepciones negativas, transforman nuestro mundo.
Recuerdo haberme despertado una mañana en la casa a las 4:30 y supe que mi muerte se acercaba. Ese era el día que iba a morir, así que llamé a unos cuantos amigos y me despedí de ellos. Desperté a mi voluntaria del hospital y se lo dije. Habíamos hecho un acuerdo, ella y yo, de que ella dejaría mi cuerpo muerto a solas unas 6 horas porque yo había leído que ocurrían toda clase de cosas maravillosas cuando uno muere. Después me volví a dormir. El siguiente recuerdo es el comienzo de una típica experiencia cercana a la muerte. De repente estaba plenamente consciente y me levanté, pero mi cuerpo ya no estaba en la cama. Había oscuridad a mi alrededor. Estaba afuera. Yo estaba afuera. Era tan real lo que vivía que podía ver cada habitación de la casa desde arriba, como si flotara, como si estuviera en un cuarto plano, una cuarta dimensión. Podía ver el tejado por dentro y por fuera, podía ver los alrededores y también debajo los cimientos mismos de la residencia. De repente apareció un brillo de luz y me volví hacia él. Era una luz similar a la que se describen en cientos de experiencias que había leído. Era magnífica, era tangible, la podía sentir. Quieres ir hacia ella porque da paz. Quieres ir hacia ella con los brazos abiertos. Sientes como si tú fueras un niño y allí estuviera mamá. Cuando comencé a moverme hacia la luz, sabía intuitivamente que si me acercaba a ella, moriría enseguida. Así pues, cuando me dirigí a la luz, le dije, por favor, espera un momento, espera un segundo, quiero pensar en esto, me gustaría hablar contigo antes de irme. Para mi sorpresa, toda la experiencia se detuvo en ese punto, se congeló. Y entonces pude conversar con eso. La luz empezó a cambiar. De repente vi a Jesús de Nazaret, luego a Buda, Krishna, mandalas, imágenes y signos. Le pregunté qué está pasando aquí. Por favor, quiero conocer cuál es la realidad de mi situación. No puedo decir las palabras exactas porque era una especie de telepatía. La información que recibí fue que tus creencias dan forma al tipo de respuesta que obtienes delante de la luz. Si eres budista o católico o fundamentalista, recibes una respuesta de acuerdo con tus propios criterios religiosos. Tienes la oportunidad de mirarlo todo y examinarlo, pero la mayoría de la gente no lo hace. Cuando la luz se reveló para mí, comprendí que lo que estaba viendo realmente era la matriz de algo que llamo un ser superior. Lo único que puedo decir es que se volvió una gran mandala llena de almas y lo que vi es lo que llamamos Dios o algo similar. En cada uno de nosotros hay una especie de matriz, también un conducto hacia algo que es el origen, que somos nosotros mismos. La luz, nosotros somos una parte de esa luz y volvemos nuevamente a ese inicio, a ese lugar. Es realmente asombroso y entonces pude hablar con él y pude dialogar. Pero bueno, esto es lo que dice este señor, una historia increíble. Si quieren hacemos un podcast solo sobre él, sobre el extraño caso de Mellen Thomas Benedict. Mellen Thomas Benedict. Then what people now call a life review began for me. And the life review, which is... Y esta es la voz de ese señor, de Mellen Thomas Benedict, en una entrevista, en algo que dio, en una conferencia que dio en el año 2013. Es realmente asombroso este caso. It's a very important part of the process, because I've had many visitations back with the light, and researchers were... Pero bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente, hablando de estas historias de vida después de la muerte. Si les está gustando, por favor, denle like ya mismo a esta publicación y no se mueva porque sigue otra que les va a poner a pensar sobre su vida, sobre su misma existencia. I was going to have 6 months to live. All of the stress, all of the, the fear. La voz de Sarah Jackson. Sarah Jackson, una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte asombrosa, una mujer de Inglaterra que cuenta algo que es sorprendente y que les voy a narrar yo mismo a continuación. It's transforming it into something beautiful.
Es transformador y algo hermoso, eso dice ella. ¿Cómo comenzó su experiencia? ¿Cómo vivió? ¿Qué fue lo que vio? Todo comenzó en Inglaterra. Sara acababa de cumplir 42 años de edad. Una mujer joven, sin ningún problema, cuando de repente empezó a sentir un dolor en el pecho muy fuerte, un dolor que se irradiaba, un dolor que le hacía de alguna manera sentir que no podía ni siquiera respirar. Enseguida llamaron una ambulancia. Los paramédicos le dieron resucitación cardíaca directa y a pesar de sus esfuerzos, hubo 7 minutos en los que la sangre no corría naturalmente por su cuerpo. Entonces ella dice que vio algo increíble. No vi un túnel de luz, no vi una luz como en las películas. Lo que sentí era paz. Paz absoluta y una sensación de que todo tenía sentido, de que no había miedo, de que no había dolor. No era un vacío, era una especie de comprensión infinita. Eso es lo que relata Sara que vivió, eso es lo que dice ella, que de alguna manera se le reveló. Hoy hablamos de estos encuentros extraños y lo que sigue que dice que vio Sara es realmente asombroso. And I didn't really know what was going on with my body either. But I'm a huge fan of Beyond the Canvas. Y entonces Sara asegura, y esto es bastante interesante, que había otra realidad, que existe otra realidad, un plano espiritual, un plano en donde viven incluso otros seres que ella definió como seres de luz, que habían como seres de luz, como una especie de criaturas de 2 piernas, 2 brazos, pero que no daban miedo, eran como luces inteligentes. ¿Podrían ser entonces otras personas, otros seres humanos, almas tal vez, conciencias como la nuestra, como la suya, como la de ella? No tengo ni idea, pero es un caso realmente asombroso este que les presentamos de Sarah Jackson. Pero bueno, a todos ustedes quería decirles que llegamos al final de este podcast. Hemos hecho otro nuevamente sobre este tema de la CCM, pero esta vez enfocado a esas luces, eso que está allí, esos mensajes, esas criaturas que están allí, esas entidades que aparecen en medio de estas situaciones críticas. Tal vez sí existan, tal vez están allí cuidándonos, tal vez están allí aguardando para ayudarnos en ese último tránsito, en ese último momento en el cual tal vez dejaremos esta tierra y nos iremos a ese otro mundo. Sigan ustedes aquí conectados porque tengo que decirles algo muy importante. Por favor, denle like a este video si les gustó y compártalo con sus amigos. And it's okay. It's okay to cry. Because in those tears are strength. You know, in those tears are... Y bueno, llegamos al final de otro nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando nada más y nada menos que del más allá. ¿Qué hay después de que fallecemos? Han sido impresionantes estos testimonios. A mí me dejó pensando muchísimo. Y estoy haciendo estos programas más seguido porque ustedes me lo pidieron. Me dijeron, ay Esteban, preséntenme por favor otro texto, otro libro sobre vida después de la muerte. Otro texto audible, digámoslo así, otra evidencia, algo más que pueda escuchar sobre la posibilidad de que haya esa otra vida. Y es que eso siempre lo pensamos nosotros cuando tenemos un familiar que ha fallecido. Tal vez usted ya lo ha vivido cuando muere un hermano, cuando muere un amigo, cuando muere alguien que uno quiere mucho. Uno se pone a pensar, ¿y dónde estará? ¿En dónde se habrá ido? ¿A dónde se fue? ¿Ya no existe? ¿Ya no va a poder volver a hablar con él? ¿O me habla en sueños? ¿Se comunica conmigo desde otro lugar, desde otro punto del universo, desde otro cosmos, desde otra dimensión? Eso se piensa muchas veces, eso se habla muchas veces, se considera muchas veces. Y bueno, no sé si eso sea real, pero lo que escuchamos hoy fue increíble. Y bueno, les quería contar antes de que sigamos que tenemos un nuevo libro, un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería es nuestro nuevo libro, lo puede conseguir en cualquier librería. Si les gustan los temas de estos podcasts, ahí van a encontrar algo increíble. Por ejemplo, los secretos de un color que utilizaba Pablo Escobar como defensa, con el que pintaba toda su casa, el techo, las paredes,
eso de alguna manera para él era mágico. Ustedes van a conocer eso ahí, en ese libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, también tenemos un nuevo video podcast que ustedes me pidieron, me dijeron: Esteban, queremos ver a los invitados, queremos ver, no solamente queremos escuchar su voz, no solo queremos una imagen fija, no solo quiero escucharlo en WhatsApp, quiero ver a sus invitados. Y bueno, eso es lo que hemos hecho para todos ustedes. Tenemos un nuevo video podcast y ahí entrevistamos a una gran artista colombiana, a una gran actriz, María Cecilia Botero, que dijo ella que le habían hecho brujería, que habían manipulado de alguna manera cosas que ella tenía, le habían hecho un muñeco y le habían hecho brujería a ella. Escuchemos, por favor, este avance, este tráiler, y si les gusta, busquen Historias Paranormales con Esteban Cruz. María Cecilia Botero, una gran actriz colombiana. Escuchen el tráiler, el avance. Que el tipo de brujería que me hicieron era santería cubana, y con esa pulsera fue que armaron la muñequita, y con esa muñequita me hicieron toda la brujería. Tiró así los caracoles y me dijo: ay, niña, por Dios, usted está viva porque la cuidan de allá arriba. Lo que te voy a decir es una cosa que si yo no la veo, sapos, le salían sapitos de la boca. Y de un momento a otro, ¡pum!, me fui. Pues cuando a uno no le toca, no le toca, así los demás quieran. Brujería. Eso es lo que dicen muchas personas que viven en su vida. María Cecilia Botero afirma que es así, que vivió ataques de brujería, que le cogieron una parte de ella, una parte de la ropa de ella, hicieron muñequitos, y que vio a una mujer que botaba sapos de la boca, sapos y ranas de la boca. Una historia realmente asombrosa, una historia realmente alucinante. La pueden encontrar aquí en los audios de Cruz Escribiente también, porque hemos hecho también un programa con ella. Pero bueno, estamos llegando a una parte en la que muchas personas de alguna manera siempre me dicen: Esteban, me gustan sus historias finales, me gustan sus leyendas, me gusta cuando usted nos cuenta narraciones antiguas, cuentos con moralejas. Y bueno, llegó ese momento. Hoy les tengo una fábula. Hace mucho no contaba fábulas. Esta vez es de un escritor muy antiguo, Esopo. Sí, señores, Esopo, nada más y nada menos que uno de los grandes fabulistas de todos los tiempos. Y que además, después de escuchar estas historias, pues uno se queda pensando, meditando. Hoy que hicimos este podcast sobre vida después de la muerte. Y esta historia la historia que les voy a contar de Esopo se llama El Náufrago. Vamos a ver si les gusta, y comienza así. Iba una vez en un barco de esos grandes, de esos barcos inmensos que atravesaban los océanos, el mar Mediterráneo, allá en Atenas, en Grecia, en todas estas ciudades de las antiguas polis. Iba un barco lleno de gente que remaba, no habían motores, eran todos de madera. Los motores eran humanos que iban adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. Y entonces iba un barco ahí moviéndose en medio del mar, y de repente vino una tormenta y llegaron olas gigantes y caían sobre el barco. Imagínense una ola gigante y ¡pum!, caía una ola y se llevaba a una persona, y ¡pum!, caía otra ola y se llevaba a otra, y el barco se levantaba. No sé si ustedes han visto cuando un barco lo eleva una ola, a mí sí me ha pasado, lo eleva una ola grande y ¡pum!, revienta contra el mar, lo levanta otra ola y ¡pum!, lo revienta contra el mar, y se abría y se rompía y se llenaba entonces de agua el barco, así inmenso, y todos gritaban: no, Dios mío, y empezaban así todos a gritar, y entonces el barco se volteó, ¡pum!, y había un rico que iba adentro, que era el dueño del barco, era un comerciante muy rico, y dio la vuelta al barco, y quedaron entonces todos allí cogidos nada más de maderas, en pedazos de maderas, y entonces los marineros intentaban salvarse, y con el tiempo entonces la tormenta bajó y quedaron todos en una pequeña tabla a la deriva, quedaron 5 marineros y el hombre rico, y entonces el hombre rico todo el tiempo pedía a los dioses: dioses, ayúdenme por favor, y rezaba: dioses, ayúdenme, por favor, y seguían ahí en el mar, y ya no había nada, y entonces seguía diciendo: dioses, por favor, ayúdenme, ya no puedo más, ayúdenme, por favor, gran diosa Atena, le prometo que si me salvo de esta, le voy a construir un templo. Zeus, por favor, si logro salvarme, te voy a hacer el sacrificio más grande de toda mi vida. Y así seguía gritando, y entonces en el horizonte se veía la línea de la costa,
Y también se veía que venía otra tormenta, pero se veía la línea, se veía la playa al fondo, estaban cerca de la playa, se podían salvar. Y el rico seguía gritando, por favor, Zeus, ayúdame, por favor, te voy a construir todo lo que tú quieras. Dios Apolo, Poseidón, voy a hacerles a ustedes los templos más hermosos con todo mi dinero. Dejo todo mi dinero y se los dejo a sus sacerdotes. Y entonces otro de los náufragos se quedó mirándolo, extrañado, y él seguía rezando, mientras los otros marineros nadaban ya rumbo a la costa, se veían lejos como puntos, y él seguía rezando. Y le dijo, qué bueno que reces, hombre rico y millonario, pero sería mejor que empezaras a nadar. Y bueno, ¿de qué se trata esta historia y por qué se las he narrado? Porque muchas veces somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y no las hacemos. Por alguna u otra razón no las hacemos. Tenemos nosotros la posibilidad de solucionar un problema, de salvarnos, pero entonces nos dedicamos entonces simplemente a pedir y a pedir y no a hacer. Si pedimos y no hacemos nada, pues nada va a pasar nada, no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo. Eso es lo que sucede, pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y eso se trata esta narración, de eso se trata esta historia que les he traído hoy a los audios de Cruz Escribiente. Nosotros mismos podemos solucionar todo. Nosotros mismos somos los que nos salvamos. También nos pueden salvar otros, claro que sí, pero también si no nos movemos, a veces nadie nos va a ayudar. Y también podemos pedir ayuda y eso, pero tenemos también que empezar, dar los primeros pasos, ir hacia adelante. Pero bueno, terminamos entonces este nuevo capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Yo quería decirles a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. A ustedes de verdad se les quiere mucho, muchísimo. De verdad, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por buscar el misterio, por soñar con cosas nuevas, por luchar todos los días por sus sueños. Estoy seguro que ustedes en algún lugar del mundo, en su país, en su casa, siempre están buscando lo mejor para usted y para su familia. Por eso yo a ustedes, de verdad, de todo corazón, les quiero decir que estén donde estén, de todo corazón, con el alma, quiero decirles a ustedes que yo, Esteban Cruz, les deseo lo mejor, les deseo que les vaya bien, que todos sus sueños se hagan realidad. Porque en realidad, yo a usted, aquí hablando en medio de la noche, quiero decirle que yo lo quiero mucho.